Comenzar entonces la clase de hoy día y lo primero entonces a compartir pantalla. Entonces, vamos a comenzar. ¿Algo están viendo ya ahí ustedes? Ya. Recuerden que nosotros en segundo, estamos con segundo B y C, estamos viendo lo que fue la Primera Guerra Mundial, que ahí yo le agregué los años, acuérdense que es lo que vimos de manera, digamos, presencial también, ubicando en de qué época estamos hablando, de qué año estamos hablando, cuando se desarrolla este conflicto, ¿Y ¿ya? quiénes estaban Entonces, involucrados? exactamente, ¿ya? O sea, cuando se desarrolla, quiénes están involucrados, dónde se llevó a cabo. Ya, aquí tenemos el objetivo de la priorización, que yo le expliqué que este objetivo de priorización lo puse porque es lo que nosotros tenemos que saber para conocer lo que viene posteriormente, que es toda la época de entreguerras, o sea, lo que sucede entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos que recordar qué es lo que pasó en la Primera, ¿ya? Entonces el objetivo de la clase es conocer los cambios en la forma de hacer y percibir la guerra, además de las transformaciones del rol de la mujer. Es decir, aquí, hoy día, dentro de todo lo que nosotros vamos a recordar, lo que vimos anteriormente, pero también el objetivo principal son dos: conocer los cambios que hay en la forma de hacer y sentir la guerra. Acuérdense que aquí hablábamos también en clases anteriores que esta guerra se va a afrontar de una manera diferente, ¿ya? Y también, como consecuencia de esta realidad nueva que se está viviendo, la mujer adquiere una mayor importancia desde el punto de vista económico, y eso a su vez le va a dar también una cierta visibilidad para empezar a pedir derechos, a exigir derechos que antes ya se habían empezado a hacer, pero que ahora se van a hacer mucho más notorios, ¿ya? Entonces, para recordar, alguien que lo mencionó también, los bloques o bandos que se van a enfrentar, acuérdense que se les llamaban de distinta manera. Uno puede usar la palabra bloque, bando, alianzas, ya, coaliciones también. Y que aquí eran dos, siempre para enfrentarse, mínimo que sean dos para que se enfrenten. Y nosotros vimos los nombres, de hecho también lo vimos en clase presencial, que son lo que se llamó la Triple Alianza o también las llamadas potencias centrales, ¿ya? Que yo les dije Triple Alianza, acuérdense los nombres que empiezan con A: Alemania, Austria-Hungría, por ejemplo, pero que también se le llama las potencias centrales porque están en el centro de Europa en este caso, ¿ya? Y por otro lado está la Triple Entente o las potencias aliadas, ¿ya? Que obviamente se van a enfrentar acá, y en este mapa aparece otro elemento más que no lo mencionamos en clase, pero que en todas las guerras existe, que son las potencias o los países neutrales. Es decir, países que no van a intervenir ni a favor ni de ninguno de los dos bandos, ¿ya? Entonces aquí aparecen también, para que nos ubiquemos, y señalamos también que la mayor parte de los enfrentamientos se van a desarrollar en Europa. ¿Ya? Hubo en otros continentes, lo mencionamos, pero la mayor parte de la guerra, el conflicto, de esta gran guerra, se va a desarrollar en Europa. Aquí tenemos una imagen de algo que nosotros mencionamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que dijimos que estaba la carrera armamentista, la paz armada? ¿Se acuerda qué significaba esto de la carrera armamentista, la paz armada? ¿A qué se le llama paz Guerra, armada? guerra armada ¿Sí? es como quién tiene la mejor potencia más rápido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y la carrera armamentista? ¿Una competencia de qué? A la carrera ¿Para qué? armamentista, ¿Eh? ¿Qué significa la carrera armamentista? de quién tenía mayor potencia. ¿Ya? En cuanto a sus armamentos, ¿cierto? Ya. Armamentos. Y nosotros dijimos Los todo esto. italianos son terribles. Todo esto lo dijimos como elementos que van a incidir en que comience este conflicto. Estaban todos preparados dijimos que habían rivalidades entre los países, ¿cierto?
Entonces estaban todos listos para, yo le dije, esto era como una situación, algo iba a encender la chispa y esto iba a comenzar, este conflicto se daba por iniciado. Y el inicio de la guerra, la imagen que yo puse aquí, es el heredero del imperio austrohúngaro, al trono del imperio de Austro-Hungría, y él es asesinado. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Lo asesinan, ¿ya? Y esta es la imagen de él y su esposa, ¿ya? Que son atacados también. Entonces son Ah, sí, atacados y que él mataron a un es príncipe. asesinado. Exactamente, ¿ya? Este es Francisco. él, se llama Francisco Fernando, ¿ya? Él es asesinado y obviamente su país, el Imperio Austrohúngaro, no se iba a quedar así nomás, sino que iba a reaccionar. Y reacciona en contra de los que digamos, se señalan como autores, los serbios, por ejemplo, porque era un grupo serbio el que habría cometido ahora le llamarían magnicidio, porque es una autoridad importante, y empiezan entonces, ellos toman represalias contra Serbia y los otros países, acuérdense que estaban estos bloques ya listos, empiezan a reaccionar también y se activa todo lo que era los bloques que mencionamos antes, se activan y empiezan a funcionar y se declara la guerra, ¿ya? Entonces este personaje, el hecho que va a detonar todo, el inicio de la guerra. Y mencionamos también las trincheras. ¿Se acuerdan que una de las etapas de la guerra fueron las llamadas eh, guerras Guerra de de trincheras, algo así. trincheras o de posiciones? Acuérdense que la trinchera está quieta. Entonces, ¿para qué? Para mantener la posición ahí cuando están luchando. ¿Ya? Entonces, aquí hay una imagen de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En cuanto a lo que es las trincheras, ¿ya? Uno, cuando busca información, muchas veces le aparecen imágenes de las dos guerras mezcladas, pero uno por los uniformes puede saber los implementos, los armamentos, las características que tenía, puede saber a cuál guerra corresponde, ¿ya? Entonces ahí uno puede ir diferenciando lo que fue la Primera y la Segunda Guerra. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos entonces una imagen de las trincheras. Y hablamos también del uso de la propaganda. Alguien me mencionó también en Ah, clase. yo mencioné Ujú. eso, de ¿Sí? que aparecía ese típico hombre apuntándote y diciéndote que Estados Se, Unidos te te necesita. necesita, claro, exactamente. Acuérdense que este personaje es el que se llama el tío Sam, ¿ya? ¿Así El se tío llama? Sam, le dan ese nombre, el tío Sam. Entonces, a Mm. Estados Unidos de una manera, ¿cómo puedo decirle? No formal, le llama el tío Sam tal cosa. Y a los soldados norteamericanos, acuérdense que Estados Unidos se integra a la guerra, a los soldados norteamericanos que llegaban ahí, les llamaban los Sami, ¿ya? Los Sami. ¿Por qué? Por el tío Sam. Pero Ah, esta a lo que yo voy es a este tipo de propaganda. Son afiches que se colocaban. Recuerden que estamos hablando de comienzo del siglo XIX. Entonces no había redes sociales, nada de eso. Entonces la forma de fomentar o incitar a que la gente participara en la guerra fue el uso de la propaganda. Entonces tenemos al famoso tío Sam. Yo te necesito o el ejército te necesita, ¿cierto? Y para el reclutamiento. Y aquí tenemos también por el lado de la Canadá francesa, que también se está aquí enrolando, ¿ya? Para ir a combatir. Entonces acuérdense que aquí Canadá era parte de lo que era la comunidad británica, todavía lo es. Y Canadá tiene una característica que una parte es de habla francesa, tiene mucha de cultura de Francia y otra que es de dominio inglés, ¿ya? Entonces por eso está en francés. Y tenemos aquí varios más también que tienen que ver con distintos, digamos, afiches que se hicieron para la propaganda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? En las formas, cambios en cómo se hace la guerra. Y lo primero, el uso de nuevas tecnologías, ¿ya? Que nosotros habíamos mencionado también antes en clase, como que se usaron los aviones, por ejemplo, por primera vez, ¿ya? Se usaron vehículos que tienen que ver con submarinos, etcétera, también por primera vez, como los primeros submarinos, ¿ah? Entonces, dice, esta fue la primera guerra de carácter masivo,
que contó con los avances proporcionados por el progreso material, científico y tecnológico del siglo XIX, por medio de una industria armamentística mecanizada. Las potencias pudieron diseñar y perfeccionar armas con una gran capacidad destructiva. Una de las principales innovaciones en esta materia fueron las armas fabricadas con agentes químicos y gases tóxicos. Hubo además una modernización de la artillería y de los sistemas de transporte terrestre, especialmente ferrocarriles y vehículos blindados. ¿Ya? Ya. Y aéreo. Por primera vez se utilizaron aviones en misiones de ataque y defensa. En Y ese tiempo marítimo. se usaban dirigibles, Diseños que ¿cierto? puedes usar y conseguir. Sí, sí, estaban los dirigibles también. Diseños que puedes usar y conseguir. Y diseños que puedes usar y conseguir. Ojito, ¿no? Ya. Entonces están los buques a vapor y los submarinos. Los dirigibles también se alcanzaron a usar, pero hubo accidentes, entonces los aviones son los que empezaron a reemplazar a los dirigibles. ¿Por qué? Porque los dirigibles eran prácticamente una bomba que volaba, ¿ya? En cualquier momento eso iba a estallar por el combustible que acarreaban y el material del que eran hechos altamente combustible, ¿ya? Entonces tenemos acá, por ejemplo, aquí el uso de gases tóxicos. Esta imagen es de unos soldados británicos afectados por gases lacrimógenos, ¿ya? Y que obviamente le afectaron a la vista, no son lo mismo que nosotros conocemos en la actualidad. Son, acuérdense, los primeros gases que empiezan a utilizarse y les afectaban a la vista y por eso ahí tanto se les afectaba una ceguera de manera, Era como más digamos, fuerte. sí, una ceguera no de manera permanente, sino que les duraba un tiempo Como esta temporal. ceguera temporal, exactamente. Por eso están así como afirmados uno de otro, porque ahí para poder guiarse, ¿ya? Y eso es uno de los efectos de los gases tóxicos. Los gases lacrimógenos son un gas tóxico, porque provocan este daño a la vista, para cuando si uno respira, es bastante molesto, ¿ya? Han ido cambiando, ya han ido cambiando. Digamos eso por ahora. Y tenemos la tecnología militar. Fíjense que esta imagen es una ametralladora, que también empiezan a perfeccionarse. Y también los soldados están con otro elemento más ahí, que nos puede llamar la atención. ¿Con qué elemento están ahí utilizando? Las máscaras de gas. Galleta. Las mascarillas, las máscaras para los gases, ¿se fijan? Entonces, ahí también, como crearon estas bombas que son tóxicas, también empezaron a diseñar distintas formas de mascarillas para, no a lo mejor no evitar al 100%, pero aminorar los efectos de los gases. Ya, esa es una de las tantas mascarillas que aparecen cuando uno busca información. Pero tenemos aquí entonces lo que son la ametralladora y las mascarillas. El tanque. Un tanque de, si nosotros lo comparamos con los tanques de ahora, no son muy parecidos, pero es como la tecnología para un tanque. Eran como tanques básicos. Sí, sí. Como uno podría decir hasta hablar de cierta manera de prototipo. Se puede decir, pero es como era para una persona nomás. Sí, sí, con suerte, yo creo. Sí. Ya. Y acá tenemos otras tecnologías, algunas ya las mencionamos, ya las ametralladoras. Hay una granada también, esta redonda es una granada. Tenemos tanques, los cañones, un lanzallamas. Ese lanzallamas se usó harto en la Primera Guerra Mundial y era como tener un soplete, pero gigante. Después lo Sí, consideraron crimen de guerra. sí, sí. Tenemos gases tóxicos, tenemos submarinos y los aviones. ¿Ya? Los aviones de la Primera Guerra Mundial, acuérdense que eran de digamos, materiales bastante más, ¿cómo podríamos decir? Más débil, ¿ya? A ver, voy a interrumpir un cachito. Gabriel dice Calbucán. ¿Podrías mutearte? Gracias por.
Ya, tenemos entonces aquí hay varias armas, entonces ya están las granadas, están las ametralladoras, cañones, tanques, aviones, los lanzallamas, como dicen ahí, que se lo consideran también un ataque, digamos, bastante fuerte, porque era quemar a alguien directamente, una tremenda llama que lanzaba, los gases tóxicos Era también. quemarlo hasta la muerte. Ujú, sí. Y si no lo quemaba, el sufrimiento debe haber sido indescriptible ahí. Lo otro Sí. también es que se mezcla, como que el gas lacrimógeno no era suficientemente fuerte y crearon también otro tipo de gases ya en que El gas venenoso. sí, mezclaban cloro con fosfato, etcétera, para producir el más daño a los soldados y que obviamente les impedía combatir. Entonces tenemos el primer cambio que es el uso de las tecnologías, ¿ya? Ahora, otro cambio es la caída demográfica. Cuando hablamos de demografía siempre estamos hablando de población, ¿ya? Entonces dice el enorme poder ¿De qué, profe? destructivo de la población. Caída demográfica, la demografía se refiere a la población humana. Ahí ya. Caída demográfica significa que la población empieza a disminuir. Dice, el enorme poder destructivo del armamento produjo un alto costo humano, con cifras que se estiman en cerca de 9 millones de fallecidos, ¿ya? 9 millones de fallecidos. Y un número mucho mayor de heridos, gran parte de ellos civiles. En términos demográficos, la mortalidad afectó mayoritariamente a la población masculina joven, lo que provocó una disminución importante en la tasa de natalidad y una desaceleración del crecimiento de la población, que tendría repercusiones visibles en las pirámides de población de diversos países europeos hasta hace algunas décadas. Es decir, la población empieza a disminuir, pero esta disminución afecta fundamentalmente a un grupo que son los No, sí, hombres pero ¿por qué jóvenes. son ¿Por afectados qué? específicamente ellos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees tú? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Porque ellos Acuérdate eran del... los que Pero iban a ellos la Sí, fueron a la guerra, guerra. entonces Mm. eran los que exacto. sufrían las consecuencias. No, yo me decía la Sí, población masculina, o sea, como, no sé, en una hombres aldea y que de repente llegue la guerra. también, pero los reclutaban, Ah, ¿ya? ya. O sea, ellos Sí. son los que tenían que ir a combatir. ¿Se fija? Entonces, Profe, por una eso, pregunta, dígame, porque anteriormente también hubieron caídas demográficas, creo que sí, con la peste negra o no, sí, también hubo una. sí, en varias situaciones hubo caídas demográficas. La Por ejemplo, ahora, peste, sí, la peste negra, no sé ahora, habría que ver los datos, porque la población crece tan no, rápido que sí, habría que ver así, la, con datos la así. peste negra eliminó Sí, sí, un acuérdense que tercio ahí de vacunas no España. había. Esa fue la peste negra. La otra fue la gripe española. Acuérdense, en esta época, 1917 más o menos, va a existir lo que se le llamaron la gripe española, pero en el fondo no surgió en España, sino que fueron unos soldados españoles los afectados. Pero esa gripe española sí va a provocar muchas muertes, ¿ya? Es como, y esa gripe se compara con la de ahora, con la pandemia que nosotros tenemos. Pero la peste negra no, la peste negra fue en otra época, acuérdense, en el siglo XIV, ¿ya? En que no había vacunas, no había nada de eso, nada de eso. Por lo tanto, ahí sí afectó seriamente a la población, ¿ya? Y también por las condiciones sanitarias en que vivían. Entonces, aquí lo importante es que esta caída afecta a este grupo, a los varones jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que van a combatir fundamentalmente. Y al no haber población, digamos, de varones jóvenes, también va a disminuir la natalidad, ¿ya? Nacen menos niños. Y la población entonces al nacer menos niños, la población empieza a desacelerarse, o sea, no crece tan rápidamente, ¿ya? Y todo esto va a sufrir, digamos, consecuencias en Europa. Las guerras en general siempre provocan una caída demográfica. Ahora, otro aspecto en el cambio, en la forma de percibir la guerra es la importancia, dice, del apoyo de la sociedad civil, ¿ya? La gente en un comienzo se sintió, digamos, atraída, entusiasmada por el fervor de ir a la guerra, ¿ya? Pero sin embargo, con el pasar de los años, ya empezó digamos, este apoyo empezó a descender, ¿ya? Y dice, ya en 1916
Acuérdense que la guerra comienza en 1914. En 1916 existen reportes o informes que dan cuenta de soldados que se rebelaron y sectores de la sociedad civil que organizaron protestas en contra de la guerra y todas sus restricciones económicas. Así se produjeron una oleada de huelgas que afectaron sectores como el transporte, la industria y la agricultura, por el deterioro del nivel de vida y el malestar general. O sea, en un comienzo la guerra recibió el apoyo, el entusiasmo, pero después cuando se empezó todo lo que implicaba vivir en guerra, se produce obviamente un desgaste sobre todo de la población civil, que se ve afectada por medidas económicas, porque tienen que ir a combatir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces el nivel de vida es distinto, por eso también empiezan a protestar. Ahora, el otro tema que nosotros tenemos que ver es el rol de la mujer. ¿Ya? Dice las transformaciones del rol de la mujer. La incorporación masiva al mundo laboral. Dice, la movilización general de la sociedad civil ocasionada por la guerra disminuyó abruptamente la mano de obra masculina, ¿ya? Disponible para trabajar en los campos, en las minas, en las fábricas, en las industrias. Es decir, acuérdense que los hombres eran reclutados a combatir, por lo tanto, la mano de obra masculina no estaba disponible, ¿ya? Entonces, ante este escenario, las mujeres debieron suplir o reemplazar a los hombres en diversas labores, y se produjo una masiva incorporación femenina a diferentes áreas de la producción. Además, en diversos casos, las mujeres fueron reclutadas por los estados beligerantes, los estados que estaban en guerra, para desempeñar trabajos vinculados con la guerra, como fabricación de armamentos y barcos, servicios de enfermerías y envío de correspondencia, entre otros. O sea, aquí la mujer empieza entonces a cambiar su rol en la sociedad. Como no hay mano de obra masculina para trabajar, la mujer reemplaza a los hombres en distintas áreas, ¿ya? Y también los estados, por ejemplo, reemplazan en el campo, la agricultura, van a reemplazar en una industria. Y el Estado también las va a ocupar, por ejemplo, en las fábricas que elaboraban armamento, ¿ya? Están también en los hospitales, que es como la labor tradicional de las mujeres, como enfermera, etcétera. Y el envío de correspondencia, el manejo de vehículos, etcétera. Labores que las mujeres fueron asumiendo, ¿ya? Y que habían pocas mujeres que trabajaban. Había mujeres que en esa época sí trabajaban fuera del hogar, ¿ya? La mayoría estaba en su casa, pero también ejerciendo un trabajo. Y aquí no, masivamente ya las mujeres se empiezan a incorporar a este mundo laboral, ¿ya? Y también está la lucha por los derechos individuales. ¿Qué significa esto? Que la mujer se hace protagonista de la vida en la sociedad. Y esto le va a permitir que la mujer haga visible sus reivindicaciones, o sea, las peticiones que tenía de igualdad y de tener los mismos derechos que los hombres en cuanto a derechos civiles, derechos políticos. Entonces, habían grupos feministas desde antes, como ya lo habíamos dicho nosotros antes, habían grupos feministas, pero aquí se hicieron más fuertes, ¿ya? Entonces, uno de los grupos que era, digamos, los que más se destacaba en cuanto a los feministas, eran los llamados sufragistas, ¿ya? Los sufragistas, ¿qué es lo que pedían? El derecho a sufragio, el derecho a voto femenino, ¿ya? Entonces, aquí se pedían hartos derechos, igualdad, pero uno de los primeros derechos que se pidió es que esta igualdad fuera política, que las mujeres tuvieran derecho a voto, por ejemplo, que no lo tenían en muchos lugares, ¿sí? Y dice, esta exigencia comenzó a volverse realidad en los años posteriores al término de la guerra, y a partir de 1960, cuando en la mayoría de los países occidentales las mujeres ya habían conseguido el derecho a voto. Los movimientos feministas empezaron a luchar por la igualdad en aspectos como la educación, el salario, las tareas del hogar, entre otros. Entonces, aquí la mujer, al participar entonces en todo lo que eran las actividades que nosotros ya mencionamos, ya sea reemplazando a los varones en labores en la agricultura, en el campo, en la industria, ¿ya? En labores en la ciudad también, en la industria de armamentos. Esto hizo que la mujer se hiciera visible, se hiciera importante, ¿ya? Profe, En la pero ahí práctica. Dígame, dígame, con dígame. el tema del sufragio en la mujer,
Igual había como una controversia porque solamente podían votar las mujeres que Sí, eran blancas, o sea, sí, blancas y que venían de Europa, o sea, no las demás como las exactamente. que eran de otras razas. Es que es lo mismo que los hombres, ¿ya? Acuérdate, nosotros aquí hablamos de, en Estados Unidos fundamentalmente ocurría eso, acuérdense que hay una gran desigualdad entre las razas, y eso El se mantuvo racismo. exactamente por los derechos civiles, ellos lucharon, y eso se mantuvo bastante tiempo, en los 60 todavía estaban separados, no tenían los mismos derechos, por lo tanto, cuando se les dan esos derechos posterior. Pero lo que tú dices es bien importante, en el caso de Estados Unidos, en Europa no había tanto ese problema, pero sí en los Estados Unidos. Sí. Entonces, aquí empieza entonces a lucharse por ese, primero por el derecho a voto y después por la igualdad en distintos aspectos, ¿ya? Es no sé el rol de la mujer. Ya. Aquí tenemos, ¿qué es lo que es eso que aparece ahí? Hay una mujer, ¿qué son eso que aparece ahí? Son balas para los cañones, Oh, ¿cierto? Esta es una fábrica entonces de armamento, en que hay mujeres trabajando en estas fábricas de armamentos, ¿ya? Así como que hay pocos hombres. ujú, exactamente. Acuérdense que los hombres fueron reclutados para ir a combatir. Acuérdense que nosotros mencionamos que no solamente los europeos o después norteamericanos fueron reclutados, sino que también se llevaron soldados de las colonias. Acuérdense que los países tenían, la mayor parte de ellos tenían colonias, o sea, territorios en otros continentes bajo su dominio. Y también fueron soldados digamos, a combatir. Fueron de la India, por ejemplo, a combatir a favor de los aliados, por decirle un ejemplo. Entonces, aquí hay una imagen de la mujer, entonces, en lo que es una fábrica de armamentos. Ese es un polvorín. Ujú. Aquí también, ¿ya? Aquí también hay mujeres que están en estas fábricas, ¿ya? Son todas de la época, fíjense ahí. Pero ahí no les cobraban mucho, ¿cierto? Les pagaban sueldo como cualquier persona, Ah, ¿ya? no sé, pero en ese tiempo me refiero así como la mujer recibía un poco menos, un poco más en ese tipo de Sí, trabajo. sí, sí. Debe haber recibido un poco menos, que era como lo habitual, Sí, sí, ¿ya? Aquí la desigualdad. exactamente, que se mantiene todavía en algunos aspectos. Aquí tenemos entonces las mujeres trabajando colaborando en todo lo que es el trabajo del campo, ¿ya? Entonces no solamente los armamentos, sino que también en otras áreas como en este caso el campo, aquí ya en la ciudad, ya en las construcciones, etcétera. Y tenemos también otro aspecto que tiene que ver con otro tipo de fábricas en que también están las mujeres, eh, digamos, cumpliendo el rol ahí, reemplazando a los hombres, ¿ya? En un rol habitual, digamos, en la guerra, es que la mujer cumpla las labores de sanitarias, enfermera, etcétera. Y fíjense, ahí también están todos con mascarilla, las enfermeras, los heridos están con mascarillas. Ese otro tipo también, de antes veíamos un tipo de mascarilla, aquí hay otro tipo de mascarilla, porque cada vez las fueron como perfeccionando para aminorar, digamos, los efectos de los gases. ¿Ya? Pero la labor de enfermera era una labor habitual y fue una labor habitual en las guerras, ¿ya? De la mujer. Y la lucha por sus derechos, ¿ya? El voto para la mujer, el derecho a voto para las mujeres. Entonces, aquí todo esto es una situación, una cosa trajo a la otra, el que la mujer participara, digamos, en todo lo que es el ámbito de el desarrollo de la guerra, no combatiendo directamente, pero sí en todo lo que implica las fábricas de armamentos y las otras tareas que nosotros vimos y mencionamos, hace que la mujer sea más visible para la sociedad. ¿Ya? Y ese momento, a pesar de que estaban los movimientos feministas desde antes, estos movimientos entonces van a hacerse más fuertes o más visibles eh, para Antes los pedir movimientos primero, eran como invisibles, ¿cierto? sí, sí, porque no, como que no les hacían caso, a eso me refiero, uno diría no las pescaban, pero no les hacían caso, no las tomaban en cuenta, ¿ya?
No, son mujeres que están ahí, porque muchas de ellas, incluso las feministas, habían de todo tipo, de todo, habían gente que tenía, mujeres que tenían recursos, otras que tenían menos, ¿ya? Y luchaban por lo mismo. Entonces, como que, no, están ahí, salieron a protestar, salieron a hacer una manifestación, no le hacía mucho caso, en verdad. Entonces, aquí no, pues aquí ya se empieza a notar que la mujer es importante y empiezan a surgir también líderes entre ellas, ¿ya? Entonces, esos chiquillos, vamos a dejar de compartir. No sé si hay dudas, consultas, aportes. No, yo no tengo nada. Ya, aquí dice neutrales. Acuérdate que neutral significa que es neutro. Que no, a ver, en un ejemplo matemático, el 0 es neutro. No es número positivo ni es número negativo.